La vieja casa victoriana se alzaba al final del camino de Harmony Creek, rodeada de robles antiguos y envuelta en un silencio inquietante. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, atrapado entre los muros derruidos y los jardines cubiertos de maleza. La compré por una miseria, atraído por su encanto desolado y la promesa de soledad. No tenía ni idea de que la soledad sería la menor de mis preocupaciones. Desde el momento en que crucé el umbral, sentí un peso en el pecho. El aire era denso, cargado con el perfume de la decadencia y el más leve rastro de algo dulce e inquietante. Motas de polvo danzaban en la luz pálida que se filtraba a través de las ventanas sucias. Era como si la casa misma respirara, saboreando mi presencia con una mezcla de curiosidad y algo parecido al hambre. Descarté estas sensaciones iniciales como producto de una imaginación hiperactiva. Después de todo, la casa había estado vacía durante años, sus antiguos ocupantes perdidos en el tiempo y en recuerdos olvidados. Era natural que se sintiera un poco extraña. La primera noche fue la peor, o al menos, me dije a mí mismo que era la peor, aferrándome a la esperanza de que las cosas no pudieran ponerse más raras. Al caer la noche, las sombras de la casa parecían alargarse, extendiéndose como garras. Cada crujido de las tablas del suelo, cada suspiro del viento contra las ventanas, me hacía estremecer. Dormir era un sueño lejano. Permanecí despierto en la oscuridad opresiva, con los oídos atentos a cualquier sonido. Fue entonces cuando los oí por primera vez. Susurros, suaves e indistintos, serpenteando en los límites de mi conciencia. Parecían emanar de las mismas paredes, murmurando secretos en un idioma que no podía comprender. El miedo, frío y pegajoso, me oprimió la garganta. Me dije que era el viento, jugándole una mala pasada a mis nervios ya desgastados. Pero en el fondo, un instinto primario me gritaba que corriera, que escapara del abrazo sofocante de la casa antes de que me tragara por completo. La tormenta llegó 3 noches después, una tempestad furiosa que reflejaba la agitación dentro de la casa y de mi propio corazón. La lluvia azotaba las ventanas, el viento aullaba a través de los aleros como una banshee, y la vieja casa gemía bajo el ataque. Me acurruqué en mi cama, con las sábanas bien apretadas, como si pudieran protegerme de las fuerzas invisibles que me rodeaban por los pasillos. Esa noche, los susurros se hicieron más audaces, uniéndose en voces distintas que parecían silbar mi nombre. Podía sentir algo moviéndose en la oscuridad, algo frío y malévolo que me observaba con ojos invisibles. Una presión se acumulaba en mi pecho, sofocándome, y supe que si no escapaba de la habitación, seguramente perdería la razón. Tirando las mantas, me levanté de la cama y salí al pasillo. La oscuridad lo consumía todo, rota solo por el parpadeo ocasional de un relámpago que iluminaba la casa en destellos esqueléticos. Fue entonces cuando lo vi, una sombra, más oscura que la oscuridad circundante, cruzando el otro extremo del pasillo y desapareciendo en una habitación al final. La luz de la mañana, cuando finalmente llegó, se sintió como un respiro. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un rastro de escombros y una persistente sensación de inquietud. Me dije a mí mismo que las sombras y los susurros habían sido producto de mi imaginación, alimentados por la furia de la tormenta y mi propio terror creciente. Aún así, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo en la casa. Decidido a demostrar que mis miedos eran irracionales, me aventuré a subir a la habitación donde había desaparecido la sombra. La puerta se abrió con un crujido, revelando una guardería polvorienta y en desuso. Un caballito de madera se mantenía congelado a medio galope, con la pintura desconchada y los ojos vacíos mirando acusadoramente. Telarañas cubrían la habitación como decoraciones macabras, y entonces las vi, huellas. Pequeñas huellas de pies descalzos, marcadas en la gruesa capa de polvo que cubría el suelo.
no eran mías. Estas huellas eran demasiado pequeñas, demasiado extrañamente formadas. Iban desde la puerta, cruzaban la habitación y se detenían abruptamente en el centro, como si lo que las hubiera hecho simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Sección 5. Un vistazo al otro. Los días siguientes fueron una mezcla de creciente temor e inútiles intentos de racionalizar los sucesos cada vez más extraños en la casa. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe sin explicación, y las voces susurrantes me seguían como espectros, cada vez más insistentes. Estaba viviendo al borde de la locura, mi sueño plagado de pesadillas, mis horas de vigilia consumidas por el miedo. Una tarde, mientras estaba sentado en la sala de estar, intentando distraerme con un libro, sentí un cosquilleo en la nuca. Era la clara sensación de ser observado, una sensación con la que me había familiarizado demasiado en los últimos días. Lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me volví para mirar la fuente de mi inquietud. Y allí, por un breve instante, lo vi. Una criatura, pequeña y encorvada, acechando en las sombras bajo la gran escalera. Sus ojos, brillando con una luz antinatural, se encontraron con los míos por una fracción de segundo antes de que desapareciera en la oscuridad. Fue un vistazo, nada más, pero fue suficiente para enviarme una descarga de puro terror. Desesperado por respuestas, contacté a la bibliotecaria del pueblo, una anciana con reputación de conocer el folclore local. Su nombre era la señora Eleanor Blackwood, y escuchó mi relato con una expresión sombría en su rostro arrugado. Cuando terminé, suspiró profundamente y negó con la cabeza. «Querido muchacho», dijo con voz baja, «te has metido en un buen lío. Lo que te has encontrado es un tocoloche, una criatura de oscuridad y maldad». El tocoloche, explicó, era un espíritu travieso y malévolo de la mitología zulú, conocido por su pequeña estatura, su insaciable apetito por el caos y el profundo gruñido gutural que emanaba de su garganta. Se decía que era un presagio de desgracia, atraído por lugares de inquietud y que se alimentaba del miedo de sus víctimas. La señora Blackwood, bendita sea su buen corazón, no me dejó solo para enfrentarme al tocoloche. Me puso en contacto con un chamán local, un hombre llamado Viejo Sauce que vivía en las afueras del pueblo. Se decía que era un experto en los caminos del mundo espiritual, y el único que podía ayudarme a librar la casa de la entidad malévola que se había instalado entre sus muros. El Viejo Sauce llegó al anochecer, sus ojos, oscuros y profundos como pozos antiguos, recorrieron la casa con una mezcla de tristeza y sombría comprensión. Habló poco mientras se movía por las habitaciones, sus manos recorriendo las paredes, su cabeza inclinada como si escuchara susurros inaudibles para los oídos humanos. Finalmente, se detuvo en el centro de la sala de estar, su mirada fija en el espacio sombreado bajo la escalera donde yo había vislumbrado a la criatura. «Está aquí», dijo con voz grave. «El tocoloche se alimenta de tu miedo, de tu desesperación. No debes darle lo que ansía». El Viejo Sauce pasó las siguientes horas realizando una serie de rituales diseñados para limpiar la casa y desterrar al tocoloche de vuelta al mundo espiritual. Quemó salvia y hierba dulce, su humo acre llenando el aire, y cantó en una lengua antigua y poderosa. Mientras trabajaba, sentí un destello de esperanza, la sensación de que tal vez, solo tal vez, podría recuperar mi hogar y mi tranquilidad. Antes de irse, el Viejo Sauce me dio una pequeña bolsa llena de hierbas y me susurró instrucciones sobre cómo protegerme. «Mantén esto cerca», dijo, poniendo la bolsa en mi mano. «Esto alejará la influencia del tocoloche. Pero ten cuidado, es astuto y persistente. Intentará volver». Sus palabras resonaron en el aire mucho después de que se hubiera marchado. Ya no estaba seguro de si creía en lo sobrenatural.
pero me aferré a las palabras del viejo sauce como a un salvavidas. Tenía que creer que había una manera de vencer la oscuridad que había invadido mi hogar, incluso si eso significaba enfrentarme a mis miedos más profundos. Todavía vivo en la vieja casa victoriana en el camino de Harmony Creek. Los susurros se han desvanecido, las sombras ya no tienen la misma amenaza, y las huellas en el polvo son un recuerdo lejano. Pero no he olvidado el terror que me atenazó, la sensación de ojos invisibles observando cada uno de mis movimientos. La bolsa del viejo sauce permanece cerca, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha justo más allá del velo de nuestra realidad. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando el viento susurra a través de los aleros, me imagino que oigo el gruñido gutural del tocoloche, un escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunas cosas sin perturbar.